Sabía que era cuestión de tiempo para que este mal diera fin a mi existencia, y todo fue por andar hurgando en cosas que no me correspondían. Ha sido un terrible error. Ojalá la señora Juana me ayude a quitarme este mal que traigo pegado. Si aún no te suscribes, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta... Se me pegó la brujería. Hola, soy Oscar y me he dedicado a las exploraciones urbanas desde hace casi más de un año. Siempre me han gustado los temas paranormales, pero apenas hace 6 meses empecé a escuchar mucho sobre la brujería y cómo lastima a la gente. Esto me intrigó mucho y me di a la tarea de investigarlo profundamente. Ahí empecé a trabajar en conjunto con una señora que conocí debido a mis investigaciones. Juana es su nombre y se dedica a hacer y a deshacer trabajos de brujería. Ella de inmediato me dijo que me tenía que proteger, porque lo que había en las exploraciones regularmente son cosas muy malas, como demonios y espíritus que absorben tu fuerza vital o se te pueden pegar, haciendo de tu vida algo imposible. Así que me limpió y me dio varios amuletos para que los cargara. No es que no tuviera alguna protección, pero mi corta experiencia hizo que solo contara con lo que había visto en internet. La verdad, nunca me pasó por la cabeza. Ya protegido por los amuletos, me sentía más seguro en la exploración, aunque 2 veces por mes tenía que ir a la casa de la señora Juana para que me limpiara, a mí y a mi primo, que era el que me ayudaba en las grabaciones. Les he de decir que sí nos pasan cosas muy fuertes. Llegamos a ver sombras, oír gritos y alaridos, sentimos que nos siguen y cosas de ese tipo paranormales. También hay ocasiones en las que por más horas que estamos, no se escucha nada. Cierto día en la limpia, externé mi deseo de querer ir a un panteón. Había visto muchos videos de eso y se me hacía muy interesante, aparte de que sabía que en un panteón se conseguiría muy buen material de grabación. La señora Juana me dijo que en los panteones sí tuviera mucho cuidado, que ella solo hacía trabajos ahí si esto era sumamente necesario, que mejor me quedara con las casas y los terrenos baldíos. Así que por más que le rogaba que me acompañara para que me protegiera, ella se negaba rotundamente, hasta que un día la convencí y solo dijo que me esperara 15 días, que iba a ir a su pueblo a un asunto familiar y regresando ella me acompañaría, y que si quería, ese día sacaríamos algunos trabajos sencillos de los que dejan en las tumbas para deshacerlos. Yo acepté encantado y mucho se me hacía el tiempo de espera. Un viernes le dije a mi primo Jesús que había encontrado una casa, la cual decían que estaba súper embrujada y quería ir. Estaba muy emocionado porque era mi pasión. Llegamos, instalamos el equipo y por más de 3 horas nada sucedió. Estaba sumamente molesto, pues mucha gente me había dicho que no iba a aguantar estar ahí por mucho tiempo, pero nada, o por lo menos con nosotros no se manifestó. Le dije emocionado a mi primo Chucho, ¿y si vamos al panteón? Y hablé con el velador y me dijo que cuando quisiéramos ir. Chucho respondió de inmediato que no, que ya estaba cansado. Aparte me dijo, recuerda lo que nos comentó la señora Juana, que hay que tener mucho cuidado al entrar a un panteón de noche. Así que yo ni creas que voy a ir, mejor vámonos a la casa. Lo vi con ojos de molestia y le dije que no fuera cobarde, que iríamos. Él me dijo que si quería que fuera solo. En el camino me desvié al panteón y siguió su molestia. Al llegar, no se quiso bajar. Le dije que grabaría solo. Agarré mi cámara y llamé a Julián, el velador. Le dije que ya estaba listo. Él se ofreció a acompañarme y a llevarme a los lugares en donde lo habían asustado, que aparte había una zona muy solitaria en donde iba mucha gente a dejar trabajos de brujería, que él seguido veía cómo se saltaban, pero que no decía nada por precaución, ya que sabía que esa gente es mala y daña a otra gente. Así que, emocionado, empecé el recorrido
Y si en verdad era tal cual Julián me había descrito, sombras, ruidos, pisadas que pasaban corriendo por detrás de nosotros, lamentos y gritos que nos enchinaban la piel. La tensión se sentía en el ambiente, sentía la boca muy seca, pero no quería parar. Ya tenía muy buena evidencia, estaba entre asustado y emocionado. Fue ahí cuando le dije que venía lo mejor, que me llevara donde estaban los trabajos. Caminamos cerca de 10 minutos y llegamos a una de las orillas del panteón. Les he de ser sincero, ya tenía más miedo que emoción, porque a cada paso el ambiente paranormal se sentía más y más fuerte. Sudaba frío y las piernas me temblaban. Jamás había sentido algo así. Yo no quería avanzar más, pero no podía detenerme. Llegamos a las tumbas que se veían completamente abandonadas. Le pedí ayuda a Julián para que él grabara. En lo que yo alumbraba las tumbas y en los lugares que estaban rotos, allí encontré desde veladoras, frascos con sustancias adentro, muñecos de vudú e infinidad de cosas. Me advirtió Julián que no agarrara nada, pero ya me había explicado la señora Juana cómo le iba a hacer para sacar las cosas y tratar de destruir alguno de estos embrujos que no estuvieran tan fuertes. Así que no hice caso. De una tumba saqué cerca de 10 diferentes trabajos y créanme que no era mi imaginación, pero cuando los iba sacando, el aire se hacía más frío, los perros aullaban estruendosamente, el viento soplaba con más intensidad y silbaba muy feo. Hasta Julián, de cierto modo que estaba acostumbrado, temblaba y me pedía que ya dejara eso y nos fuéramos. Le dije, está bien, solo voy a liberar lo que está en este frasco. Lo abrí y olía horrible. Yo había pensado que era un endulzamiento, pero no, eso no olía a miel. Aún así seguí y le saqué todo lo que tenía dentro. Había unas fotos que casi no se distinguían, unos muñequitos de trapo entrelazados, más trapos, cabello y monedas en el fondo. Todo lo saqué con una varita, lo rocié con alcohol y lo encendí, rezando un Padre Nuestro. Ahí sentí claramente como un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Los oídos se me taparon. Solo escuchaba un zumbido muy fuerte. De la quema que se hizo, salían unos remolinos impresionantes y tronaba como si fuera leña verde. Me dio mucha náusea, porque olía aún más mal que cuando lo abrí. Los gritos y los lamentos se intensificaron. Fuertes ráfagas de viento soplaban alrededor nuestro. Yo sentí primero mucho frío, y después un calor que subía desde mis pies, pasaba por toda mi columna, por mi espalda y llegó a mi cabeza. En ese momento vi todo negro. Caí de rodillas. Julián dejó de grabar y me ayudó a levantarme. Estaba sangrando de la nariz. Me jaló y me gritó, te dije que dejaras ahí. Parecía que había mucha gente a nuestro alrededor, pues se escuchaban murmullos, lamentos y pisadas. Como pudo me ayudó a incorporarme y a alejarnos de ahí. Conforme íbamos avanzando, iba recuperando la fuerza de las piernas y sentía que podía respirar mejor. Ya estábamos a una distancia considerable y le dije a Julián que paráramos. A lo lejos se miraba un remolino muy alto de fuego que estaba exactamente en donde quemé el frasco. Me incorporé y seguimos avanzando. Llegamos hasta donde estaba la camioneta y salió Jesús. Me vio y se asustó mucho. ¿Qué te pasó? ¿Por qué vienes así todo revolcado? Y mírate, estás blanco. Te dije que nos fuéramos a casa. Solo lo abracé y lloré. Julián también estaba sin palabras. Por más que Jesús preguntaba, solo estábamos callados, temblando. Ya pasaban de las 4 de la mañana y mi primo me dijo que nos fuéramos, que me llevaría al doctor. Nos despedimos de Julián y a pesar de que nos pidió que no lo dejáramos solo, que tenía mucho miedo, Jesús insistía en que me llevara al hospital. Salimos de ahí a toda prisa y me llevó a urgencias. Yo estaba como ido, así en shock totalmente. En el hospital, en el área de urgencias me revisaron y lo único que tenía era la presión muy baja y que por eso pudo haber sido el sangrado. Me dijeron que había sido por el susto, me mandaron unas pastillas para la náusea y me recomendaron un baño caliente para relajarme y dormir. Ya saliendo, estaba más tranquilo y le pude platicar a Jesús todo lo que me había pasado. Me regañó al instante y también estaba muy sacado de onda porque me quedaba como ido. Llegamos a casa y me metí a bañar,
pero estaba asustado. En todos lados veía sombras y no podía conciliar el sueño. Tenía pánico hasta de salir de mi habitación. Les platicamos a mi familia y ellos reaccionaron solo con regaños. Me decían que eso sacaba por andarme metiendo en los panteones y casas embrujadas, que era una sugestión. Obvio, mis padres me prohibieron volver a hacer esas tonterías. Todavía faltaba una semana para que llegara la señora Juana. Yo creo que esa fue la semana más larga de mi vida. Casi no dormí ni salí de la casa. Le pedí a Jesús que viera la cinta y la editara. Y curiosamente la grabación se corta cuando empiezo a sacar las cosas que tenía el frasco dentro. Pero se lo atribuimos a que Julián estaba muy nervioso y ya no supo grabar. Aún así me dijo mi primo que las evidencias estaban muy fuertes, que se alcanzaban a ver hasta niños corriendo. Pero no la quise ver. Por último le pedí que estuviera yendo a la casa de la señora Juana y que en cuanto llegara le platicara lo que había pasado y fuera por mí. Ya no aguantaba más. Aparte, mi cuerpo estaba sufriendo ya los ataques que parecían rasguños y muchos moretones. Esto ya no se los dije a mis padres, solo Jesús y yo lo sabíamos. Cuando llegó la señora Juana, de nuevo me fue como en feria, pero al verme, más fue su preocupación que su enojo. De inmediato me comentó que le tenía que describir al pie de la letra qué fue lo que encontré, pero yo me sentía perturbado, así que me hizo una limpia de protección muy fuerte que duró horas. En ese tiempo, ella me ponía lociones y me limpiaba con hierbas, agua de coco y me ponía un bálsamo que olía a rosas por toda la cabeza. Todo el tiempo que duró la limpia, yo estaba como en un trance, pues no escuchaba lo que había a mi alrededor. Más bien, mi mente repetía una y otra vez lo que había pasado en el panteón. Cuando acabó, me despertó y me preguntó que si ya le podía decir lo que encontré, pero seguía igual. Así que Jesús le enseñó la grabación y ella se llevó las manos a la cabeza. Me jaloneó y me dijo: ¿qué hiciste? Todos los trabajos los agarraste con tus manos desnudas. No sé qué tanto o cuáles trabajos son los que te están jodiendo. Te dije que te esperaras. Cuando vio bien el video y lo que iba describiendo, me dijo: no, hijo, esto es delicado, pues esa brujería es un entierro. Eso tan feo que olía son azares de muerto y se utiliza para enterrar a parejas o hasta familias enteras. Lo que traes tú es esa brujería, por eso tan rápido estás como estás. Te anda siguiendo un muerto. Aparte, te lo dije bien claro, nosotros con la experiencia que tenemos sabemos cómo romper eso, no que tú solo hiciste que se te pegara este tremendo mal. Nos va a costar mucho trabajo, pero te sacaré de esto. Han pasado semanas y cada vez estoy peor. No sé si vaya a funcionar las curaciones que me hace la señora Juana, ya que sigo sintiendo lo mismo. Aparte de que mis padres me prohibieron hacer exploraciones, fue mi decisión dejar ya este mundo y esperar a que doña Juana me cure y pueda hacer mi vida normal. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Ayúdame a compartir el video para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario. Todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.